Hola a todos, soy Cintia y hoy vengo con una nueva serie en el canal en colaboración con mi queridísimo amigo Nico, que se titula Escenas obscenas. Esta serie va a tratar de las distintas escenas obscenas, es decir, sexuales, eróticas, pornográficas, ¿por qué no? Burlescas, sátiras, en general toda la sinvergonzonería a lo largo de la historia, sobre todo en la literatura. La razón por la que quería hacer esta serie es porque ya tuve una idea hace mucho tiempo, me surgió con Catulo, que simplemente me da la sensación de que mucha gente considera que la poesía o la literatura en general de épocas anteriores, que todo era muy serio, todo era muy correcto, y que ahora como que estamos llegando a un caos en el que las canciones, por ejemplo, que escuchamos de rap, de trap, etcétera, son todas como muy sexuales y muy de sinvergüenzas. Y es que nada más alejado de la realidad. El ser humano lleva siendo un sinvergüenza toda la historia, desde los comienzos. Entonces, pues quería enseñar un poquito esa faceta más de truán que ha tenido el ser humano durante toda la historia. La etimología de obsceno viene de obscaena, es decir, fuera de escena, que se denominaba así a todo lo que estaba fuera de escena en el teatro, ya fuera porque era demasiado gráfico, de temática sexual o simplemente porque no se podía representar porque era muy escatológico. Este primer episodio va a tratar de la visión de la mujer que había en Grecia y Roma, principalmente misógina. ¿Por qué? Porque se nos ha ocurrido a mi amigo Nico y a mí una ristra de vídeos con las distintas temáticas de sexualidad, pornografía, erotismo, etcétera, en Grecia y Roma, y es que todos tienen un hilo conector que es la misoginia que había en Grecia y Roma, además de la homosexualidad, que eso será otro vídeo aparte. Entonces es muy importante empezar con este vídeo, aunque se podrán ver de forma salteada, yo sí que recomiendo ver este vídeo el primero porque es el que va a aclarar más la visión que tienen los poetas de las mujeres, que realmente es la visión que tienen a lo largo de toda su poesía. A lo primero quiero empezar este vídeo con un enorme agradecimiento a mi amigo Nico, porque es el que me ha recopilado, no sé, espera, no la tengo aquí, porque es el que me ha recopilado toda la información necesaria, y esto es solo para este vídeo, de todas las obras, poemas, distintos autores que tratan pues las obras más sexuales y eróticas de Grecia y Roma, porque él estudia filología clásica, entonces se especializa en eso. Así que muchísimas gracias, Nico, eres el mejor. Pasamos al disclaimer porque es muy importante también para este vídeo. Aquí viene el disclaimer porque hay un puñadito de cosas que quiero dejar bien claras desde el principio. Lo primero de todo, quiero que quede bien claro que los pensamientos y las ideas reflejadas en este vídeo no son ni los pensamientos que tenemos ni Nico ni yo, y seguramente muchos de estos poetas, pues seguramente sí por la época en la que estaban, pero siempre hay que tener en cuenta que los poemas y lo que escriben es ficción. Entonces, aunque se pueda basar en su vida personal, no necesariamente lo que aparece en esa poesía es algo que hayan hecho ellos. Entonces, hay que dejar muy claro, sobre todo, en cuanto a ellos, ellos son los autores, están muertos ya, ¿a quién le importa? Así que si le queréis achacar las ideas a ellos, vale, pero por favor no nos las achaquéis ni a Nico ni a mí, porque estos vídeos van a ser fuertes. Este primero se llama Misoginia, de hecho estuve tentada de titularlo Escenas obscenas, dos puntos, todas pero consideré que YouTube no le haría mucha gracia ese título. Pero bueno, aún así ese no es mi pensamiento ni el de Nico, entonces vamos con esto. También os voy a poner un aviso, un trigger warning generalizado para todo el vídeo, pero para cada parte que sea más explícita os lo pondré en la pantalla para que haya un aviso ahí. Pero por lo general, avisos generales para este vídeo: misoginia, violencia sexual, prostitución, lenguaje fuerte, sí, porque hay mucho lenguaje fuerte, y también agresividad en general, violencia en general. Es lo que hay. Si alguna persona está pensando en un futuro en patrocinar mis vídeos, no tengáis en cuenta ni este vídeo ni esta serie, porque la cantidad de insultos y lenguaje fuerte que se va a utilizar es muy grande, entonces por favor no tengáis esto en cuenta. Pero bueno, un pequeño contexto para la literatura erótica o sexual. Cuando se empiezan a recuperar las obras de los poetas griegos y romanos, se suele hacer en los monasterios, porque como ya he explicado en vídeos anteriores, pero bueno, para que lo sepáis en general, eran los monasterios los que tenían la capacidad económica y el tiempo para pasar las obras a escrito y guardarlo en bibliotecas. ¿Qué pasa con los monasterios? Pues que tienen una ideología religiosa, y muchas veces no les parecía plato de buen gusto pasar
a limpio las obras de personas como Catulo que decían barbaridades. Entonces tenían prácticamente 3 opciones cuando se encontraban con un poema o con una serie de poemas de temática sexual, erótica, pornográfica, etc. La primera opción era guardarlos en bibliotecas privadas, porque había algún que otro monje verde al que le gustaba estudiar esos temas, y durante toda la historia ha habido un montón de gente que le ha gustado estudiar esos temas, tenía sus propias bibliotecas privadas para estudiarlos. Lo segundo era expurgarlos. Entonces lo que hacían era coger la obra del poeta, su obra completa, y quitaban las partes en las que había contenido explícito. Por ejemplo, en Ovidio el arte de amar se fue por la borda. En Virgilio tengo entendido que en la Eneida, en un capítulo en el que hay contenido sexual entre Eneas y Dido, también lo quitan. Y es lo que hacen básicamente, van quitando las partes, como que censuran las partes que no les gusta. Y la tercera opción era desechar las obras directamente, por lo que aunque nos ha llegado a día de hoy mucha cantidad de obras sexuales, sí que es verdad que seguramente nos ha llegado 1/3 o 1/4 de la cantidad que había por aquel entonces, porque es que los romanos y los griegos de verdad que eran unos sinvergüenzas. Otra cosa que también hay que mencionar en la literatura de este tipo es que la sexualidad no deja de ser una parte de la vida cotidiana del ser humano. Entonces es muy normal que sentimientos como por ejemplo el amor o la muerte o incluso la angustia vital, que es algo muy cotidiano en la gente, quedase reflejado en la literatura. Por eso la sexualidad también quedaba reflejada. Y ahora sí, el contexto de la misoginia o de la mujer en Grecia y en Roma. Empecemos con Grecia. En Grecia, para empezar, las mujeres no eran consideradas ciudadanas, eran un escaño, un escalón un poquito más que los esclavos, pero poco más. Y tenían una función que era parir, criar a los hijos y ya está. No servían para absolutamente nada más. Ningún tipo de derecho. De hecho, en las casas, por lo que yo tengo entendido, que repito, yo no soy experta en esto, pero bueno, de lo que me he informado, tenían casas aparte, no vivían con los hombres. De hecho, los hombres, y esto se hablará en otro vídeo, el ideal de belleza que tenía el hombre era el del propio hombre. Entonces la mujer era poco más que escoria. Entonces por eso había homosexualidad. Pero bueno, la homosexualidad en Grecia es otro tema bastante delicado. No es tan bonito como somos felices entre hombres. No, ahí había pederastia y ese tipo de cosas. Entonces eso lo dejamos para otro vídeo que se pueda explicar más en detalle. En Roma, sin embargo, estaban un poco mejor consideradas que en Grecia. Sí que eran ciudadanas y tenían algún que otro derecho más, pero su función se seguía limitando al ámbito del hogar. Sí que es verdad que tenían, pues lo que he dicho, un poco más de derechos, y sobre todo cuanto mayor el estatus social, mejor. No es lo mismo una patricia, que es como el top, que una mujer, una liberta, que puede ser una esclava que han liberado. Pues no tenían los mismos derechos, pero bueno, aunque se consideraban un poco mejor que en Grecia, no estaba ahí del todo. Y ahora vamos con la mejor parte del vídeo, que son los poemas, que son curiosos cuanto menos, y vamos a empezar por el Romano Juvenal. Era un poeta romano, ahora mismo no me acuerdo de qué siglo, pero un misógino donde los haya. Y en un fragmento que os voy a leer de la sátira número 6, dice así. Es un fragmento porque es un poquito larga. Cuando su esposa creía que su marido dormía, la augusta meretriz se atrevía a ponerse una capa de noche con capucha y a preferir una estera al lecho del Palatino, y la abandonaba saliendo con la compañía de una sola esclava. Con una peluca rubia, etc., fue a meterse en un lupanar, se ofreció desnuda con polvo dorado en los pezones y enseñó el vientre que te llevó, noble británico, recibió cariños a los que entraban y les pidió la paga, y echada absorbió sin descanso las embestidas de todos. Hizo lo que pudo por ser la última en cerrar su cuarto, ardiente aún con la vulva excitada y tensa, y se retiró cansada pero aún no saciada de hombres. Con esta pequeña introducción ya se puede ver que trata en concreto a esta mujer, pero a todas las mujeres en general, como libidinosas, insaciables y como si todas fuesen prostitutas. Todas. En este caso es Claudio, un hombre, tiene como mujer a Mesalina. ¿Y Mesalina qué hace? Pues cuando no se sacia con su marido, se pone una peluca rubia y se va a un prostíbulo y allí pues se prostituye. Entonces aparece ahí también el tópico o la temática de la uxor dotata. La uxor dotata es la mujer que compra su libertad sexual con su dinero. Entonces es una mujer que tiene pues medios, lo que hace es comprar el silencio de su marido y de los demás, porque aquí lo que importan no son los actos, sino la reputación. Entonces, si el marido sabe lo que hace su mujer, pero se calla y nadie más tiene por qué saberlo, entonces no pasa nada. Pues eso es lo que hace Mesalina cuando dice: ¿pero por qué hace señas excelentes según dice su marido? Le dio 1.000.000 de sestercios, por un precio tan alto la llama él honesta. Pues le paga y él se calla. En presencia de su marido puede ella hacer señas y contestar a los billetitos de otros. Es viuda la rica casada con un avaro.
pues estás casado con un hombre que lo único que le importa es el dinero, pues entonces tú le puedes comprar para que se calle y hacer lo que te dé la gana. Más adelante, en esta sátira, hace una sátira, valga la redundancia, de los rituales de la Bonadea. Los rituales de la Bonadea eran unos rituales llevados a cabo exclusivamente por mujeres en el mes de diciembre. Eran pues unos rituales pues, de mujeres castas, casadas normalmente, y los hacían tranquilamente a la diosa. Y hacían ellas tranquilamente sus rituales. ¿Qué pasa? Que aquí Juvenal lo que hace es transformar estos rituales de mujeres respetables en una orgía de mujeres. Y además todo se desenfrena cuando entran los hombres y hay ya a copular. Son conocidos los misterios de la buena diosa, la Bonadea. Aúllan estas ménades de Príapo. Las ménades, pues como, bueno, una ménade, yo diría que es como una ninfa. Príapo es un dios menor conocido por su descomunal miembro. Que tenemos otro vídeo sobre hipérboles fálicas, en concreto los priapeos, porque tiene tela también. Aúllan estas ménades de Príapo. Qué ardiente deseo de coyunda ocupa entonces aquellas mentes. Qué voces cuando la pasión se desenfrena. Qué grande el torrente de vino añejo por sus piernas empapadas. Una guarrería. Y aquí cuando entran los hombres dentro de la orgía es entonces la picazón no aguanta la espera, entonces la hembra se destapa tal cual es y de todo el antro surge al unísono el grito repetido: ya es lícito, deja pasar a los hombres. De hecho, en esta sátira de los rituales de la Bonadea lo que se hace es una especie de competición entre las mujeres respetables y las prostitutas para ver quiénes aguantan más, y son las respetables las que hacen que se cansen antes las prostitutas. Entonces, como que al final acaba equiparando el estatus de una mujer, da igual que sea patricia, que sea noble o que sea una prostituta, para Juvenal todas las mujeres son lo mismo. Escoria. Y también, pues eso, la pasión desenfrenada, la libidinosidad de las prostitutas, etc. Que en este sentido son ellas las que se aprovechan de los hombres, que los hombres aceptan que se aprovechen de ellos. No sé hasta qué punto están aprovechando de ellos, pero bueno. Dice así: ella manda llamar a un joven, que se ponga la capa y se apresure. Si no hay nada mejor, se recurre a los esclavos. Quítale la esperanza de los esclavos y viene un aguador contratado. Si buscan a este y aún faltan hombres, ella no se lo piensa dos veces. Le somete las nalgas a un burrito para que la monte. ¿Zoofilia? Bueno. Más tarde, pero todos los moros y los indios saben quién fue la citarista, perdón por esas dos palabras, la citarista que introdujo un pene más voluminoso que los dos anticatones de César allí. Los anticatones son unos textos de César, que al parecer eran muy grandes, pues un pene más voluminoso que esos dos. Más adelante, uno de los amigos, que amigo significa pareja sexual, dice: ponle un cerrojo, enciérrala, pero ¿quién vigilará a los propios vigilantes? Una esposa escauta y empieza por ellos. Es decir, por mucho que encierren a la mujer, se acuesta con todo lo que pille. Primero por los vigilantes y luego hasta donde encuentre. Las corta a todos por el mismo rasero y dice que las mujeres no es mejor la que gasta con sus pies el negro empedrado que la que se hace llevar a hombros de altos esclavos sirios. Que la mendiga y la reina... Dejando a un lado a Juvenal, pasamos a los poetas griegos de los que voy a hablar, que son Semónides de Samos, Arquíloco de Paros e Hiponacte de Éfeso. Estos tres poetas son poetas yámbicos, es decir, que escribían en yambo, que es un tipo de metro que su temática principal es el sexo y el insulto. Entonces nos viene perfecto para este vídeo. Empezamos por Arquíloco. Arquíloco pues era un poeta griego, como ya he dicho, y decía tantas barbaridades que se llegó a acuñar la expresión "te has tragado Arquíloco", cuando una persona decía muchísimas obscenidades. Os intento leer el fragmento lo más rápido posible, yendo a las partes más destacadas. Haz tú pues de ella tu amiga, que como ya he dicho, amiga era de todo menos amiga, era una compañera sexual. Deleites de la diosa hay muchos para los hombres jóvenes, aparte del divino asunto, los genitales. Uno de ellos será suficiente. Obedeceré según me ordenas. Mucho yo ansío y bajo el friso y las puertas penetrar. No tiene mucho sentido pues porque se recuperan partes del texto, no el texto completo, entonces lo tienen que reconstruir como buenamente pueden. Pero aquí ya aparece la metáfora de la puerta, del genital de la mujer como la puerta a la que hay que entrar. Dice aquí: no te niegues, amiga mía, me detendré a la entrada de tus jardines cubiertos de hierba. Y esto hila con el Hortus Conclusus, que es un tópico literario, creo que ya es más medieval que romano, porque aparte este es griego,
que es el del jardín cerrado, que se refiere a la mujer casta y virgen. Un jardín cerrado, pues que no se ha abierto. Entonces, aquí dice no solo la metáfora del jardín, sino también de la puerta que él va a abrir. Luego, más adelante, es que no hay manera de que se sacie. La plenitud de su juventud ya la ha demostrado mujer enloquecida, de nuevo, mujer insaciable. Al tener una mujer así, mandan lejos a los cuervos, no sea que aspire a ello un amigo suyo, de manera que yo, al tener una mujer así, sea el hazmerreír de mis vecinos. Con mucho te prefiero a ti porque tú no eres infiel ni tienes doblez, mientras que ella es mucho más resuelta y a muchos hace amigos suyos. Tengo miedo de engendrar hijos ciegos y prematuros, apurado por su fervor, tal cual la perra. Luego en la parte final hay una descripción de un coito que nos vamos a reservar para el vídeo que sea más puramente sexual, porque ahora nos estamos centrando en la visión de la mujer. La comparación con las perras, con los animales, es muy, muy clara y de hecho, cuando lleguemos a Semónides, que es el siguiente, vais a flipar. Empezamos con Semónides de Samos, otro griego. Su primer fragmento resume a la perfección su pensamiento de las mujeres. Dice así: ningún botín mejor obtiene un hombre que una mujer buena, ni más helador que una mala. También Hiponacte tiene otra que es increíble. Aquí, pues ya está, o sea, tampoco hay mucho más. Una mujer, si te sale buena, pues mira qué bien, y si te sale mala, es tu peor pesadilla. Porque la mujer, como no tiene personalidad propia y solo es un objeto que depende de un hombre, pues entonces solamente tiene una función en relación con la experiencia que tenga el hombre con ella. Pero bueno, en el fragmento número 2, que os dejaré por alguna parte y os leeré las partes más concretas, básicamente, como es muy largo, os lo resumo. Dice que hay 10 tipos de mujeres. Y esos 10 tipos de mujeres están hechas a partir o bien de un animal o de la naturaleza, un elemento de la naturaleza. Entonces comienza con la primera de todas, que es la cerda. La mujer hecha a partir de la cerda, que simplemente es sucia y gorda. La siguiente es la zorra, que lo sabe todo, cambia de opinión constantemente y tiene un temperamento que cuidado. La que está hecha a partir de la perra, que es malvada, chillona y paranoica. La que está hecha a partir de la tierra, que solo come y gasta. La que está hecha a partir del mar, que en su definición más básica podría asemejarse a la bipolaridad, porque un día está perfectamente y es maravillosa y al día siguiente es tu peor pesadilla, como el mar que va cambiando según las mareas. La que llaman la cenicienta y requeteapaleada burra, que resumen hace todo a base de amenazas, solo funciona con violencia y además se acuesta con todo lo que pilla. La comadreja, de la que dice que es lamentable mísera especie, nada hermoso ni apetecible tiene, ni agradable ni deseable, que en resumen es una libidinosa, es decir, que se acuesta también con todo lo que pilla, pero que además repugna a los hombres que se acuestan con ella. Y encima es ladrona, entonces, como un dicho que diría mi abuela, dice así: todo lo tiene mi mariadona, puta, borracha y ladrona. La octava mujer es hecha a partir de la yegua, que es una mujer pues con mucho deseo sexual, pero que además es muy elegante, muy lujosa, hace que todo el mundo haga el trabajo por ella, es decir, no da palo al agua, que es una sugar baby, es decir, que todo se lo paga el marido, pero bueno, un poco como todas en aquella época porque no las dejaban trabajar, pero bueno, y que además obliga a su marido a que se acueste con ella porque quiere estar fornicando todo el día. La siguiente está hecha a partir de la mona o del mono y dice así: sin ninguna duda, la desgracia más grande que Zeus ha entregado a los hombres. Y la describe como fea, corta de cuello, sin culo, lo dice así, no tiene culo, que solo tiene extremidades, que se mueve lentamente y además que no le importa que los demás se rían de ella porque ella solo quiere hacerle daño a los demás. Y la décima, que es la única que le agrada, y lo dice, que es la que está hecha a partir de la abeja. Dice ella que es la única sobre la que no se instala el reproche. Y en definitiva es el ángel del hogar, es decir, es la mujer que cuida de sus hijos, que quiere a su marido, que gestiona bien el hogar, que es fiel, que es casta, etc. También dice que tampoco disfruta sentada entre las mujeres donde cuentan historias de sexo. Es decir, she's not like other girls. A ella no le gustan otras mujeres, menos aún las que hablan de esas guarrerías. Entonces ella se mantiene alejada de las mujeres y recluida. Y esa es la mejor de las mujeres. Y os voy a leer todo el final del poema porque es que no tiene ningún tipo de desperdicio, que ya resume de manera excelente todo el pensamiento que refleja a lo largo de todo el poema. Dice así, espero no aburriros: porque esta es la mayor desgracia que ha creado Zeus, las mujeres. Aunque parezcan ser de alguna utilidad para quien las toma por esposas, lo cierto es que para él se convierten en una desgracia. Pues nunca pasa con buen ánimo un día entero quien vive con una mujer, ni tampoco de inmediato va a expulsar de su casa al hambre,
odiosa compañera en su casa, hostil entre las divinidades. Y cuando el corazón de un hombre cree que más está disfrutando en su casa, bien por asignación divina, bien por causa humana, ella encuentra un motivo de crítica y se arma para el combate. Porque donde hay una mujer, ni siquiera en casa acogerían amigablemente a un huésped que ha llegado. Y sabed que esa que parece la más sensata da la casualidad de que es la que causa mayores ultrajes. Porque mientras su marido está pasmado, los vecinos en cambio lo pasan bien mirándolo y diciendo qué equivocado está. Cada uno, cuando se refiere a ella, alabará a su propia mujer y criticará la del prójimo. Pero no nos percatamos de que nos ha sido asignada la misma suerte. Es decir, tú quieres a tu mujer y criticas a los de los demás, pero es que la tuya es igual de mala. Y el final, ya maravilloso, porque esta es la mayor desgracia que ha creado Zeus, y nos ha encadenado con unos indescriptibles grilletes desde que Hades acogió a quienes disputaban por causa de una mujer. Barras. Y finalmente tenemos a Hiponacte, que adelanta en gran medida lo que hará Aristófanes en su comedia, porque en Grecia la comedia era un espacio pues, de burla, de sátira, de insulto y de cualquier barbaridad. Que ya hablaremos de ella en otros vídeos porque también tiene tela. Por ejemplo, Lisístrata es increíble. Hiponacte escribe en un tipo de jambo que se llama el coliambo, que es un tipo de jambo cojo porque, si no recuerdo mal, le falta la sílaba final. Creo que es por eso, por lo que lo llaman jambo cojo. Si no, Nico deja un comentario explicando realmente por qué lo llaman coliambo o jambo cojo. Este señor también es muy curioso porque es el primer poeta mendigo documentado. El poeta mendigo era un tipo de poeta pues que era mendigo, evidentemente, y lo que hacía era de alguna forma narrar o reflejar en su obra pues las escenas barriobajeras, no lo digo yo así, lo dice la antología de poesía palatina en el prólogo o en la parte de la que hablan de Hiponacte. Pues describe la marginalidad, la prostitución, etc. Y adelanta al poeta canalla que aparecerá más adelante en la tradición europea, como por ejemplo Max Estrella en Luces de Bohemia de Valle Inclán, que es un tipo de poeta canalla pues que es prácticamente es pobre y ve pues toda la marginalidad que hay en su sociedad. Vale, de Hiponacte realmente he cogido estas dos líneas porque me parece la manera perfecta de acabar este vídeo, porque resume a la perfección todo lo que acabamos de hablar y en general la ideología, la visión, la misoginia que había en Grecia y Roma, o sea, la visión de la mujer me refiero. Que dice así: 2 días de una mujer son los más agradables, cuando se casa uno con ella y cuando la lleva a enterrar muerta. Nada más que añadir. Bueno, sí, que voy a añadir más. ¿Por qué el día que se casa con ella? Porque la desvirga. Entonces ahí pues ya cumple su objetivo de obtener algo que nadie ha obtenido antes, porque la mujer, para esta gente, cuanto más sexo tiene con otros hombres va perdiendo su valor. Entonces, si tú consigues a una virgen, pues te ha tocado la lotería, porque no la ha tocado nadie antes. Que de hecho, esta temática del hombre que pierde el interés tras desvirgar a una mujer o tras acostarse con ella en general, es algo que aparece mucho en la poesía helenística en general. Y luego, por otra parte, el segundo mejor día es cuando la lleva a enterrar muerta, porque ya acaba tu tortura de tener que aguantar a tu mujer. En general es simplemente una bastada. Así que eso es todo, esa es la opinión que le merecían a los poetas griegos y romanos las mujeres. Espero que os haya gustado este vídeo, que por lo menos os hayáis echado unas risas por no llorar, porque, a ver, siempre hay que tener en cuenta las cosas en este contexto. ¿Que habrá gente que piensa así hoy en día? Pues seguramente, pero hay que tener en cuenta que esto es hace más de 2000 años, 2500, 2600, no sé de qué siglo son, pero por ahí. Entonces, las cosas, gracias a Dios, van evolucionando un poquito y la gente, por lo general, no suele pensar así ya. O por lo menos no de una forma tan heavy. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que os hayáis reído, que hayáis aprendido, que veáis que eran unos cabrones. Y espero que os guste el concepto de esta serie que voy a estar haciendo. Ya os iré avisando de qué episodios voy a hacer. El siguiente seguramente sea el de la homosexualidad, sobre todo en Grecia, pero en Roma también, porque también es muy importante para entender la poesía sexual posterior, porque en la poesía sexual aparecen tanto hombres como mujeres como niños a veces, eso es terrible, pero bueno. Pero bueno, espero que os guste el concepto de esta serie para un poco desmitificar y bajar del pedestal a la antigüedad clásica o a la antigüedad en general, o la Edad Media, o la Edad Moderna, o todos esos periodos de la historia que consideramos que son súper serios y que ahora hemos perdido el sentido del decoro, pero es que no es verdad, es que nunca hemos tenido un sentido del decoro. Entonces, eso, que si queréis ver más vídeos de estos, suscribíos, dadle a la campanita,
También subo no solo vídeos de estos, evidentemente, subo también sobre literatura en general, la carrera de literatura general y comparada, asociando ideas que no tienen asociación entre sí, hablo mucho de libros, de mi vida en general, en fin, hablo un poco de todo. También si os gusta este contenido y seguir un poco más mi día a día, me podéis seguir en Instagram, cintaducos _ y últimamente estoy subiendo más cositas a TikTok, así que también os lo dejo, cintaducos _ y bueno, que espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chao.